Muy bien. Hermanos y hermanas, entonces son bienvenidos esta noche a Historias de Historia Familiar del grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Esta noche conoceremos al hermano Carlos Marín desde la hermosa República de Venezuela. Hermano Carlos, usted es bienvenido, ¿verdad? Y quiero comentarle a todos que este grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica tiene alrededor de 10 academias, le llamamos, que son como 10 grupos, y cada uno de estos grupos da clases cada día, todo relacionado con historia familiar. Entonces, los días lunes tenemos dos clases, los días martes dos, los miércoles dos, los jueves dos, los viernes dos y el sábado solamente una, ¿verdad? Pero todas Hola. son relacionadas a la historia familiar, ¿verdad? Si alguno de ustedes desea participar del grupo, vamos a dejar en el chat los links para que se puedan unir al grupo de WhatsApp, ¿verdad? O si solo quieren ver las clases grabadas, al grupo de YouTube para que los puedan ver allí, cualquiera que esté interesado. Y si quiere ayudarnos a enseñar o a participar, también es bienvenido. Muy bien, sin más preámbulos, entonces, hermano Carlos, es usted bienvenido esta noche. Qué gusto conocerle y qué gusto tenerle entre nosotros. Buenas noches, mi hermana, gracias, hermano, por invitarme a un de historias de historia familiar. Gracias, de verdad, en el nombre de Dios, gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias, hermano Carlitos. Una preguntita, ¿dónde nació, hermano, y cómo fue su niñez? Bueno, mi hermano, yo nací en San Félix, una población de Ciudad Guayana, Venezuela. Yo vengo de unos padres, ¿no? Este, Unos padres, mi papá Ramón Marín y mi mamá Teresa del Carmen Botini Solórzano. Muy ¿Sigo bien. o... Sí, ¿dónde fue su niñez? ¿Siempre en San Félix o ya se trasladó a otro Sí, lugar? al, al comienzo fue en San Félix, mi infancia y una parte de mi adolescencia en San Félix. Cuando cumplí los 14 años, salimos de San Félix y vivimos luego en Puerto Ordaz, en una población a 20, 25 minutos de distancia, pues. Ya ese es un puerto, entonces. ¿Era al Atlántico o al Pacífico? Puer- no, no, Puerto Ordaz, porque pasa el río Caroní y pasa el río Orinoco, Ok, ok. los No dos es grandes porque ríos. no es que esté en los océanos, sino es porque está a la orilla de un gran río, me imagino, ¿verdad? Y Sí. entonces estuvo ahí hasta su juventud. ¿Cómo fue su juventud? ¿Y cuántos eran los miembros de su familia? ¿Cuántos hermanos tuvo? Háblenos un poquito de su papá y de su mamá. Bueno, mi papá viene de una población de Anzoátegui, Pariahuán, se trasladó en los años 1964 a Puerto Ordaz, San Félix, a trabajar. Y mi mamá vivía en San Félix, pues. Ellos se conocieron y al año siguiente se casaron y yo fui el primer hijo del matrimonio. Oh, súper Son cuatro mayor. hijos. El primero fui yo, el segundo fue mi hermana Daisy Inés, segundo Jesús Enrique y el tercero, la última es Mariela del Carmen. Podríamos Y decir entonces bueno, que son dos hombres y dos mujeres. sí, dos hombres, dos mujeres. Cuéntenos más. Ajá, bueno, y entonces allí en Dala Costa, en San Félix, ahí pasé mi infancia y parte de mi adolescencia. Allí nosotros vivíamos prácticamente en un campo en donde hay muchas matas de mango, ciruelas, plátano, caña de azúcar. Y en ese
de los 7 años, siempre tengo algo en mi corazón porque fue algo tan bonito que en las tardes, 4 o 5 de la tarde, yo me iba a un siempre sobre el tronco y hablaba con mi Dios, pues, con el Padre Celestial. Y le pedía, normalmente le pedía, Dios mío, yo fui un niño muy prematuro en ese sentido, momento, muy maduro, y le pedía, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo en este mundo cuando yo sea más grande? A los 7 años yo sentía esa sensación. Y siempre iba y le pedía a Dios esa pregunta, le decía, ¿qué yo voy a hacer? Y pensaba si iba a ser abogado, no me gustaba, militar, ingeniero, hasta que un día me vino a la mente y dije, bueno, médico, porque médico me gusta ayudar a las personas, me gusta ayudar al prójimo, pues, de pequeñito. Y entonces ese día regresé a la casa y hablé con mis padres y le dije, yo voy a ser médico. Mi padre, me acuerdo, mi papá me dijo, oye, qué bueno, hijo, en la familia que tiene un médico y un abogado. Y bueno, yo quiero ser médico. Y desde ese entonces mi mente se enfocó a ser médico. Por eso que yo siempre le digo a mis dos hijas, mira, yo desde los 7 años, a los 7 años, y ella me dice, todo el tiempo, los 7 años te pasó todo. No, pero pasa que yo maduré rápido, considero yo, a los 7 años, hermano. Y bueno, y así seguí hasta mi quinto año. Cuando salí de bachillerato, con mi hermana Daisy, salí de bachillerato y, vivo y octavo para estudiar medicina, médico general. Nosotros vivíamos en Ciudad Guayana y estudiamos en la Universidad de Carabobo, en Valencia. La distancia era 12 horas de diferencia que teníamos que ir en transporte terrestre. Y ahí estudiamos medicina. Era un año antes de yo terminar ser médico, conocí mi primera esposa, a Mercedes, y era una mujer muy noble, muy humanitaria también. Y tuvimos un hijo a los 4 años. Ella se le hizo los exámenes de piel, ella muy blanca, y salió con un cáncer de piel, lamentablemente. Eso fue un impacto para mi vida, algo que marcó mi vida para toda la vida realmente. Y aún así yo estaba recién graduadito de médico general. La llevamos al Hospital Padre Machado en Caracas. El resultado salía positivo hacia cáncer de piel. Luego, como pudimos reunirnos, lo llamamos a Estados Unidos, al Hospital de Nuevo Orleans. Igualmente, salía positivo el resultado, cáncer de piel. Allá estaban en experimentación en aquellos años, no, en 1995 aproximadamente fue la vacuna contra el melanoma, pero era para los norteamericanos y no para los hispanos, está en el periodo de experimentación. Entendimos esa razón y entonces regresamos a Venezuela. En Venezuela, a los pocos meses, un 10 de abril, ya muere en mi brazo en Valencia, a las 7:15 de la noche, murió. Eso también marcó un profundo sentimiento en mi vida. A raíz de allí, me vine a mi pueblo, a mi ciudad natal, Ciudad Guayana, con mi hijo. Mi hijo me lo crió una parte mi mamá y siempre sufrí mucho y siempre tenía ese amor por lo de aquí. Me fui, hice un consultorio popular en un medio rural, un consultorio donde prácticamente yo no cobraba, era gratis a los pacientes, pues. Era privado, no cobraba prácticamente. Hasta que llegó un señor, un alcalde de Casa Coima,
y se paró a tomarse la atención y me dijo, doctor, yo necesito un médico allá. Y yo, ok, sí, yo voy ahí para contratarlo. Resulta que no fui, bien, no, no voy ahí. Después, la semana siguiente, se paró el mismo alcalde y se paró, doctor, lo estuve esperando, su trabajo está allá. Entonces, al día siguiente sí fui y me nombraron director general de salud de la alcaldía de Casacolma. Wow. Así dio a obra, doy testimonio de eso, con mucho amor. Entonces me fui a trabajar a la alcaldía de Casacolma como director general de la salud y me gustó, fue algo muy bonito porque yo era el operativo hacia el río Orinoco. Atendíamos los operativos de vacunación, consulta a los indígenas, una población bastante desasistida en ese momento. Y iba muy bien, a pesar que había caimanes, pirañas en esas lanchas, pero me gustaba eso, me gustaba de verdad ayudar. Luego, ese motivo, me mandaron hacia un módulo, el módulo del Triunfo, donde conocí a una mujer también, una gran mujer, una gran Petra Margarita Roja, mi segunda esposa. Pero en esto fue algo diferente, porque desde que comencé a trabajar, eso era como el agua y el aceite. Siempre andábamos viendo controversia, una situación muy difícil. Tanto así, hermano, que traslado a otro módulo, a otro ambulatorio de salud. Pero resulta que ¿cómo es la palabra? No me gustó ese módulo y tuve que regresar al módulo donde yo estaba. Y Petra, mi esposa, ella trabajaba allí y ya se fue, ¿verdad? Pidió cambio a otro módulo, pero tampoco se lo dieron. Entonces, como obra, nuestro Padre Celestial nos unió allí para que en pocos meses yo comenzaba a fijar en ella y me comencé a enamorar de ella, poco a poco. Y entonces esa agua y aceite se unieron en una agua completamente. Porque a poco tiempo hicimos novios, nos casamos el 29 de mayo, nos casamos. Tenemos ya 29 años casados, hermano. Wow. De una bonita relación matrimonial. Ella es una mujer, me ayuda en todo, en cada momento me ha apoyado para hacer el posgrado de mis internas. Gracias a Dios. Es una gran madre, una gran hija y gran esposa. Entonces, en esos 29 años estuvimos en las iglesias, pero en varias iglesias estuvimos. Me recuerdo una de las iglesias muy pobre, tenía piso de tierra, paredes de bolsa plástica y techo de zinc. Y nosotros íbamos a esa iglesia con tanto amor, con tanta humildad. Pero en ese tiempo veíamos al hombre cuando hacía alguna situación que no estaba correcta ante los ojos de Dios y nos íbamos de la iglesia. Tuvimos luego 2 años sin ir a ninguna iglesia, orando siempre en la casa, dándole gracias a Dios por todos los días. Pero hubo un día que yo venía de trabajo, de la clínica, y venía escuchando la radio cristiana. Y fue tanto el impacto que yo venía pensando en Jesucristo. Y comencé a llorar y a llorar, a llorar, que tuve que detener mi vehículo hacia un lado porque no podía manejar. Lloré mucho ese momento. Y después de allí, en la noche, le dije a mi esposa, tenemos que ir a la iglesia nuevamente. Ella me dice, yo quiero ir a una iglesia, mi amor, cerca del
de aquí de la casa. Yo le dije, bueno, anda pues, anda a la iglesia que yo estoy de guardia y el próximo domingo yo voy con ustedes, con mis dos hijas y con mi esposa. Resulta que cuando ella llega a la iglesia, en la iglesia de Jesucristo, los santos, los últimos días, ella fue sin dirigida prácticamente por el Espíritu Santo. Nadie más la invitó ni nada. Ella fue directamente allí con nuestras dos hijas. La recibieron las misioneras Contreras y Sánchez, que fueron unos ángeles para nosotros, de verdad. Y allí también en ese momento estaba el cambio del obispo Chacón, que ya tenía ya más de 5 años, y venía entrando el obispo Ala Muñoz. Muy bueno, cuando ella regresó ese domingo, me dijo, me gustó la iglesia. Yo le dije, bueno, yo voy el próximo domingo, pues. Y así como comenzamos ahí a la iglesia. ¿Eso en qué Luego, año fue? al mes, ella se va. Ah, ¿En qué año fue? dígame, ¿En qué año fue eso? eso fue en el 2018. No, Eso fue en octubre de 2018. hace 7 años exactamente. 7 años, sí. Ujú. Y posteriormente ella se bautiza y mis dos hijas al mes siguiente. Y yo me bautizo el 1 de diciembre del 2018. Muy bien, así es Sí, como llega el Evangelio a su vida entonces. sí, señor. Doctor Así es Marín, como yo. doctor Marín, el obispo Chacón, ¿qué nombre? ¿Cómo se llamaba? Oye, el obispo Eh, Chacón, no me recuerdo porque cuando yo entré ya él había salido y Alejandro ya Chacón, había... Alejandro Chacón. Ah, Alejandro Chacón, hermana. Sí, Ajá. Ahí ah, tiene su ya. ayuda el hermano Carlos. Gracias, hermana. Ah, no, no, es que yo conozco a un Gerardo Chacón. Pensé que de pronto pudiera ser él. Ah, ok, Ah, gracias, hermano Marín. Muy bien, gracias, gracias a usted, hermano. hermano Jaime. Entonces, hermano Carlos, su esposa fue la que fue inspirada y buscó la capilla cerca de su casa y fue y Sí, se presentó con las misioneras, ¿sí? sí, así, hermano. ¿Cómo fue las primeras experiencias para usted? Porque ya había estado asistiendo a otra iglesia a la cual estaba ayudando y estaban sirviendo y todo, y ahora se venía y conocía nuestra iglesia. Bueno, hermano, ve, en esta iglesia ya uno no veíamos ver a la iglesia como el hombre, sino con la parte espiritual, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, ¿me entiende? Porque Ujú. muchas veces la persona va a una iglesia y cuando el hombre natural no se comporta de una manera inadecuada, uno se aparta de la iglesia. Y nosotros habíamos dicho que cuando fuéramos a una iglesia no íbamos a ver al hombre natural, sino a la parte espiritual, a la parte de Dios, Jesucristo. Y así fue como nos entramos a la iglesia de Jesucristo el Santo en los últimos días y nos hemos sentido muy bien, hermano, de verdad. Muy bien. Y bueno, y así a los pocos semanas me hacen el primer llamamiento. Ujú. Me llaman y me dicen que tengo que hacer que para presidente de la escuela dominical. Bueno, yo no sabía nada de verdad, hermano. ¿Verdad? Yo comencé a preguntarle a los líderes, al obispo, cómo voy a hacer. El obispo me dijo, aquí se te va a capacitar, pero ora, ora. Y comencé a orar. En ese llamamiento yo siempre comparto con mi esposa todo y le pregunté a ella y le pregunté a nuestro Señor Jesucristo en mis oraciones para aceptar ese llamamiento. Lo acepté y bueno, me fue muy bien, hermano. Fue un llamamiento de mucha espiritualidad, aprendí mucho. Uno de los anécdotas que me dio en ese llamamiento fue que yo era el que coordinaba tanto los maestros como las maestras en las diferentes
organizaciones allí del barrio Unare, en el barrio Unare. Y un día yo iba pasando de organización a organizaciones para supervisar y estaba en Hojas y una maestra estaba dando la clase y a mitad de la clase tuvo que ausentarse, una emergencia que tuvo, y entonces tuve yo que asumir esa clase en pleno. Me acuerdo que era la clase de cuando Nefi, el papá, le ordenó a Nefi y a sus hermanos buscar la plancha de bronce. Fue esa clase. Y bueno, yo tuve que darla. Con mucho nervios, cuando estaba comenzando, pero la di bien, gracias a Dios, siempre inspirado en nuestro Padre Celestial. Sí. Luego, al tiempo, también ya había pasado un tiempo y me llamaron para ser el primer consejero del obispado. Para ser el primer consejero del obispado, y acepté también. Pedí orientación a nuestro Padre Celestial y acepté, hermano. Así que en ese llamamiento también fue de mucho amor, mucha inspiración y con unas ganas de servirle a nuestro Padre Celestial. Me acuerdo que uno de los anécdotas, testimonio, fue que yo sufro de tensión arterial, soy hipertenso, tomo mi medicamento. Y ese domingo salimos tarde de la casa porque tenía tensión alta. Y yo le digo a mi esposa, vamos a ir a la sacramental, es mi responsabilidad, el primer consejero, y tenemos que ir allá a estar allá. Llegamos un poquito tarde porque tenemos que ir una hora antes de comenzar la sacramental, y el obispo me dice, usted, hermano Carlos, usted va a dirigir hoy la sacramental. Primera vez que iba a dirigir. Y bueno, hice mi oración antes de comenzar, ordené todo y gracias a Dios todo salió bien. Salió muy bien. Posteriormente, el tercer llamamiento que he tenido en iglesia fue de líder de templo de historia familiar. Oh. Soy líder de templo y de historia familiar del barrio Unare. Destaca Guayana, que decía Guayana. Y bueno, también, oye, ha sido una bendición. Yo siento que ha sido una bendición, una gran bendición en mi vida y en la vida de mi esposa, de mis dos hijas, de mi familia, porque he sentido el poder de nuestro Señor Jesucristo en mi vida. Las bendiciones ha sido muy grande, muy grande. Y bueno, como líder del Templo Historia Familiar del barrio Unare, ordené mi equipo con 5 consultores, y tengo mi coordinadora destaca de Templo Historia Familiar, que es la hermana Rosiris Rivas. Oh. Y tengo en mi organización un líder de cada organización, un líder del obispado, un líder de social socorro, un líder de coro de élderes, un líder de loja y de primaria. Cada uno un líder que nos reunimos todos los domingos después de los servicios a hacer la reunión de correlación de historia familiar. Además de eso, hermano, muy bien, le digo, siga, continúe. Además de eso, hermano, tenemos en nuestra estaca, tenemos 5 barrios y cada barrio va un día a la semana, de lunes a viernes, va un día, le corresponde ir a la estaca, al centro de Family Care, a las actividades que le corresponden. El barrio Unares a nosotros nos toca los miércoles. Y los miércoles, entonces, estamos allí
Ahí me toca a aquellos hermanos que no pueden trasladarse, que son ya mayor de edad, yo lo busco a su casa y lo llevo en para que envíen nombre al templo, para que compartan nombre al templo, crezca su árbol familiar. Ah, Ese ha sido un trabajo, me gusta desde ese punto de vista. muy bien, y parece muy bien organizados para poder trabajar Sí, con los barrios. Eso es admirable, sí, ¿verdad? Hermano Carlos, quisiera sí. mostrar Y algo. además, Dígame, dígame. Dígame. bueno, no, que de la estaca nos asignaron una meta, cada barrio tiene una meta de enviar, de compartir nombre al templo, Oh, muy cada bien. barrio. Nosotros tenemos una meta de 100 nombres compartidos al templo ¿Cuántos? 100. y 100, sí, Ok, 100 nombres. Y hasta la fecha tenemos confirmado 80 nombres compartidos con al templo. Y en este mes tenemos 6, sería 86. Nos falta 14 nombres al templo, compartirlo con el templo antes de diciembre, para llegar a muy, la meta. muy bien. ¿Y cómo ve que llegarán a la meta? Sí, tengo la fe que sí. Muy Este año sí bien, la vamos a llevar. muy Y bien. además, hermano, para los nuevos conversos, los hermanos, nuevos conversos y los Ujú. hermanos menos activos, tenemos una clase de historia familiar que la doy yo todos los domingos después de la sacramental, que se basa en 3 lecciones, son 3 clases para los nuevos conversos. Muy bien. Tenemos la primera clase, que la primera lección es de templo, para enseñar al nuevo converso que es el templo, que es la casa del Señor, todo lo que es las ordenanzas, las obras vicarias, todo lo que se hace en el templo. Es la primera clase. Después tenemos el domingo siguiente la segunda clase para estos conversos y los menos activos. Es la clase donde uno lo registra, lo orienta para que seleccione uno de sus antepasados para compartirlo con el templo o para enviar el nombre al templo. Y la tercera clase, que son 3 clases, es la clase de práctica con la computadora para que el hermano aprenda, se le abre su cuenta de Famarice, su usuario, su clave y comience a enviar nombre al templo, comience a crear su álbum familiar. Así que eso ha sido ordenadito así, gracias a Dios, gracias al Padre Celestial. Muy bien, hermano. Pues se ve muy bien toda la organización y gracias a todo ese movimiento que usted hace allí, ¿verdad? Eso es genial. Vamos a seguir hablando ahorita de historia familiar, pero quisiera mostrar algo y necesito que usted me diga qué es. ¿Está bien? Ok, hermano. Ok, vamos pues. Muy bien. ¿Quiénes son ellos, hermana? Ya va. No veo, hermano. Ok, ya va a llegar. ¿Los demás pueden verlo? Aún no. No, Vamos a ver. Tal vez no lo hice bien. Déjenme ver. Ya se acerca, ya se acerca. ya. Ahora sí. No lo he visto, no lo Solo veo. se ve una lista. Ah, ok, ya va entonces. Ya va a verse otra vez. Tenemos aquí Está en problemas en el explorador de archivos. con el internet de plano. Vamos otra vez. Aquí me va a mostrar. Vamos, ahorita está. ¿Ya? No, No, no hermano, no veo, abre. hermano. Ok, vamos a ver qué está pasando acá.
Verlo hacer, chucho. ¿Y ahora? Se Sí, regresó a la no, lista de no. ordenador. Ok, vamos a hacerlo por otro medio. Vamos a ver un momento. Vamos viendo nosotros nada más. Voy a hacerlo por medio de WhatsApp. Ahí Ah, está. ahora se está viendo. Solo que está un poquito torcida en general. Pero ¿quiénes son ellos, hermana? Ellos son todo, oye, y de esa manera me gusta la historia familiar porque aquellos hermanos, por lo menos, que están en el otro lado del velo, en la vida espiritual, y no conocieron el Evangelio de Jesucristo, uno desde aquí podemos ayudarlo también, pues, a que conozca el Evangelio. Entonces eso me ha dado una alegría que, oye, tan grande que a cada hermano, cuando me dirijo, cuando hablo con ellos de la capilla, del barrio, oye, trato de que ellos vayan al centro de Famarice en Estaca para que pueda conocer su árbol familiar, pueda ampliarlo más y de esa manera puedan ayudar a sus antepasados y se pueda, como nos decía el presidente Rousseff Menerso, el recogimiento de Israel al otro lado del velo, a ambos lados. Entonces, oye, la historia familiar para mí ha sido una bendición. No quiero salirme de ahí, de verdad. Que dure muchos años ahí en historia familiar. Eso. Ah, qué alegre, qué alegre. ¿Y Mm. a cuánto tiempo le queda el templo más cercano? ¿Y cada cuánto va? A nosotros nos queda 12 horas Wow. de Ciudad Guayana a Caracas, la capital. 12 horas. Por cierto, nosotros vamos 4 veces al año al templo. La estaca guayana, donde uno pertenece, va 4 veces al año al templo. Nos toca ahora el día 5 y 6 de diciembre, es el último viaje por este año al templo. Ah, mire, qué De esa interesante. manera. Sí. ¿Y podría contarnos alguna de sus experiencias en historia familiar? Porque tiene 7 años de ser miembro de la iglesia. ¿Ha tenido alguna experiencia Sí, especial? sí, por lo menos una de las experiencias que me recuerdo siempre es la hermana Gloria. Como siempre, he estado con mis hermanos entusiasmándolo, alegrándolo para que acuda al centro de Famarice en Estaca. Y entonces la hermana Gloria la entusiasmé y ella medio que iba y hasta que gracias a Dios fue. Y allá estuvimos y cuando ella vio una foto de su mamá y a través de inteligencia artificial, la mamá podía mover los labios, la cara, los ojos, todo. Oye, ella le entró una alegría como si tuviera a la mamá ahí al frente. Y eso fue algo tan bello, de verdad, maravilloso, que siempre me recuerdo de ese momento, cuando ella experimentó esa sensación. Y eso es uno de los anécdotas que me ha dado mucha alegría, de verdad. ¿Cómo se siente? Gracias, hermano Carlos. ¿Cómo se siente al estar buscando a sus antepasados y a quién de ellos le ha costado más encontrar? Bueno, ve, por la parte de mi abuelo, Papa Pedro, que es Pedro María Bottini,
me ha costado hasta que, gracias a Dios, de una o de otra manera, preguntando, indagando, y a través de la historia familiar, Family pude conseguir los nombres de mi abuelo, Papá Pedro, y de sus padres, pues, de mi bisabuelo, podemos llamarlo así. Sí, me costó un poco más, pero lo conseguí. ¿A quién de ellos le gustaría conocer si se le diera la oportunidad? ¿A quién de ellos? Bueno, este, al bisabuelo por parte de madre, al papá de Papá Pedro, que eso sí nunca Lo lo conoció. conocí. ¿Y por qué le gustaría Se llamaba conocerlo? Francisco, se llamaba Francisco Bottini. Bottini. ¿Por qué le Sí, gustaría conocerlo, volverlo a ver a él o conocerlo? conocerlo, porque de mi, de mi abuelo no hablaba mucho, según mi mamá me cuenta que de Papá Pedro no hablaba mucho de sus padres, de su madre, ¿no? Era un abuelo un poco cerrado y no hablaba. Lo poco que he conocido que la familia Bottini, por parte de mi abuelo, vinieron, como es lógico, de Italia y llegaron a Margarita. Y de Margarita, es una isla que tiene Venezuela, se extendieron hacia el oriente venezolano. Por eso que no tengo suficiente información de esa parte de mi antepasado, que me gustaría conocerlo desde ese punto de vista, pues. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo se siente al trabajar en historia familiar y saber que está dejando un legado para sus hijas? Bueno, muy alegre, con mucho amor, porque este, uno estamos, como todo mundo, como todos sabemos, uno debemos de hacer el bien, trabajar por nuestro antepasado, por nuestra familia, porque para que mis hijos, mi hija, puedan sentirse bien y puedan conocer más a sus antepasados, a sus familiares y extenderse el árbol familiar cada día más. Muy bien. Sé que hay algunas personas de su barrio aquí escuchándole, especialmente hermana Noemi Filis. Hermana Noemi, ¿usted podría contarnos cómo es el hermano Carlos trabajando en historia familiar? Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. el hermano Carlos no es de mi barrio, es de mi Oh, ok. estaca, Ok. pero eh, conozco muy bien su trabajo, es una persona admirable. En cuanto a la historia familiar, es una persona muy apasionada con su genealogía, con todo lo que tiene que ver con la historia familiar y es muy dedicado en su llamamiento, ¿sí? Así como él lo ha venido contando, él siempre está pendiente de que los hermanos hagan el trabajo, de que trabajen su genealogía, de que agreguen personas a su árbol, y de verdad es admirable. Algo importante también que cuando la estaca hace un llamado para cualquier reunión, para cualquier actividad, él siempre está ahí presente, pues. Y entonces eso también, lo tomamos en cuenta, pero es importante, pues, de que cuando a uno se le llame, siempre podamos estar dispuestos a ayudar o a aportar cualquier conocimiento que tengamos, porque esta obra siempre tiene que estar eh, activa, pues. Nosotros no podemos, los que trabajamos en historia familiar no podemos desmayar, ¿sí? A un enfermo, moribundo, bueno, lo digo a veces por mí también, pero siempre tenemos que estar activos trabajando. Y de verdad que él tiene un grupo maravilloso en su barrio, tiene un obispo maravilloso también, cuenta con Rosiris, ese es su, aparte de su esposa, es su mano derecha y bueno, es un trabajo maravilloso lo que ellos hacen, de verdad que sí. Muchas gracias, Noemi. Sí, Carol. ¿Sí? Solo hermana Carol levantó la mano. Dígame, hermana Carol. Ah, ¿No? Tal vez solo levanto.
Muy bien, gracias, hermana Noemí. Hermano Carlos, ¿a qué es lo que le anima a usted a seguir empujando en la historia familiar? El amor que tengo por mis hermanos, que cada día, cada hermano y cada nuevo converso aprenda nuestros antepasados, sus antepasados, que cada día, tanto en el mundo terrenal como en el mundo espiritual, cada hermano que nuevos conversos vayan ayudando a sus antepasados, que conozca el Evangelio de Jesucristo. De esa la manera que uno, granito a granito, podemos ayudar a los demás, tanto en la vida terrenal como en la vida espiritual. Y voy a seguir cada día más trabajando con amor, con humildad, con mucho respeto y mucha sinceridad. Pero eso es lo que quiero transmitir y hablarle a mis hermanos, que así como a mí me gusta, ¿verdad? Y no sabía yo de historia familiar y aprendí y quiero que mis hermanos sigan también, que no saben, no tienen mucho el conocimiento, puedan seguir ese como legado, esa manera de ayudar a todos nuestros hermanos. Y muy bien, gracias, hermano Carlos. Hermana Lucila, usted levantó la mano. Sí, realmente nuestra estaca guayana cuenta con un líder maravilloso, el cual siempre vemos los indicadores mensual y vemos esos números que como resultado de su trabajo, de su esmero, de su responsabilidad, de su dedicación y es algo que debemos cada barrio emular y repetirlo, ¿verdad? Para que de esa manera podamos trabajar como Dios espera que trabajemos, dedicados y con amor. Realmente lo admiro a usted, hermanito Marín, porque usted ha sabido hacer un buen trabajo con un buen equipo que lo apoya, tiene a Rosiris, tiene a varios hermanos allí, consultores, sus hijas, y bueno, ahí se ven los resultados, pues, de todo el trabajo que están haciendo. Realmente eh, es, es muy bonito cuando uno ve que los hermanos se esmeran en aprender, en investigar, en ingresar siempre a su árbol familiar y aportar, aunque sea un primo o una foto, pero que cada cosa que uno haga, eso lo lleva registrado el Señor y los indicadores también lo demuestran, pues. Entonces, ese trabajo que ustedes están haciendo, este, como resultado es que el mayor número pues de enviadores de nombres al templo y de actividades que hacen muchas actividades recreativas donde invitan a todos los miembros y no miembros a participar en esas actividades muy bonitas sobre la obra del templo de historia familiar. Y bueno, lo admiro. Y bueno, pronto vamos a tener el próximo mes, el 22 de noviembre, nuestra actividad de descubrimiento familiar. Y bueno, va a ser muy bonito también que eh, vamos a tener la oportunidad allí de recordar a nuestros antepasados y de que también los que estamos allí aprendamos más sobre historia familiar y que la idea de eso es que suceda cosas maravillosas, ¿no? Como amar más la obra del templo de historia familiar. Bueno, aquí está en este grupo el obispo, su esposa eh, y varios hermanitos aquí de la estaca guayana, Noemí, y bueno, yo los admiro a todos por el trabajo que están haciendo.
Ok, muy bien, gracias, hermana Lucila, ¿verdad? Hermano Carlos, se recuerda cuando hablamos la semana pasada y un poquito hablamos y decíamos que estaba, hermano, estaba un poco ansioso de qué iba a pasar y como yo digo, mire, el tiempo se va, cuando usted siente, se nos ha acabado la hora y efectivamente así es. El tiempo no lo podemos detener, pero hemos podido sentir su espíritu, especialmente su deseo de ayudar y de servir. Desde pequeño el Señor lo ha guiado y usted nos ha contado. A usted y a su familia los ha inspirado para estar donde están y para empujar de esta obra, desde el barrio donde está. Muchas gracias por su historia y por las cosas que nos ha comentado. ¿Podría decirnos algunos consejos? Acá, como le comenté, habemos 30 y algo de personas, algunos de su barrio, algunas de sus estacas, y tenemos de toda Latinoamérica. Algunos han avanzado muy bien en su historia familiar, algunos están empezando su historia familiar, algunos han dejado su historia familiar, porque a veces no es tan fácil, ¿verdad? ¿Qué consejos nos podría dar, hermano Carlitos, en cuanto a historia familiar para todos nosotros? Bueno, hermano, primeramente uno tiene que orar siempre para que el Padre Celestial te oriente, ¿verdad? Segundo, uno tiene que en la semana dedicarle alguna hora durante la semana para uno hacer crecer su algo familiar. Por lo menos un día lunes, 7 a 8 se pone en su computadora y se mete en el sistema y se pone a buscar y a crecer su algo familiar. Y así progresivamente dedicarle tiempo al templo e historia familiar. Hay que dedicarle tiempo también. Eso es muy importante, ¿no? Y mientras uno más le dedica el tiempo a la historia familiar, uno más se va enamorando y más le va gustando. Y cuando uno percata, oye, excelente, muy maravilloso y uno se siente con un gozo, con un entusiasmo, una felicidad interna, no solamente para uno con nuestro antepasado, sino también para los otros hermanos transmitirle esa energía positiva, transmitirle esa manera de que sigan y ellos mismos también transmitirle a los demás y que sea un efecto amplio para cada uno de los hermanos que vayan aumentando su valor familiar y sus actividades en el centro de Family Service. Eso yo le consejo que yo diría, pues, para que perseverar. La perseverancia en este momento, en historia familiar, hay que hacerlo, de ese punto de vista. Y nosotros aquí en Venezuela, que deseamos tener otro templo más, por lo menos el presidente Roosevelt Menerso, ya eh, en Maracaibo van a construir un templo, Dios mediante, y necesitamos uno hacia el oriente venezolano también, pues. ¿Entiendes? Porque son 12 horas de aquí de Ciudad Guayana a Caracas. Y entonces eso es algo muy grande para nosotros, porque así de esa manera ir al templo, a la casa del Señor, donde uno se siente con una gran alegría, un gran gozo interno, eso es algo que este, tiene un gozo uno mismo, pues, tiene nombre. No sé. Muchas gracias, hermano, por sus consejos, ¿verdad? Y las cosas que puede compartir con nosotros. ¿Podría, por favor, terminar su historia con su testimonio? Bueno, yo testifico que gracias al Padre Celestial me ha bendecido grandemente. Padre Celestial me ha bendecido a mí, a mi familia, a mi esposa, por darme una gran mujer, una gran madre, vuelvo y repito, una gran hija, una compañera en todo momento. Y
en esta iglesia, la verdad, yo he sentido la paz, una humildad desde el punto de vista espiritual. Lo siento así, hermano, de verdad. Y siento ese amor entre los hermanos, la unión, el respeto y la bendición. Yo veo que en las otras iglesias donde yo había estado, no sentí eso en cuanto a esta, que sí he sentido y me mantengo. Y le pido a nuestro Señor Jesucristo que me mantenga bien fuerte en esta barra de hierro, en esta iglesia, que me mantenga. Sabemos que hay muchos desafíos y sabemos que va a haber muchas situaciones, hermano. Y va a haber, pues se va a enfriar muchos corazones, pero hay que agarrarse de esa barra de hierro, hay que orar, hay que seguir luchando, hay que seguir ayudando a nuestros hermanos, hay que perseverar, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, perseverar, perseverar. Y bien, vendrán situaciones difíciles, muchos desafíos. Nadie se va a escapar de estos desafíos, pero hay que perseverar, orar, orar, orar. En la oración tiene un gran poder. Eso, hermano, eso es lo que yo quiero decir y transmitirles de corazón, con la fuerza más grande a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, todo, de todo el mundo, a todos los miembros de nuestra iglesia Jesucristo, los santos de los últimos días, a todos, que persevere y no se alejen, que persevere en nuestra iglesia, que siga luchando, que siga ayudando a nuestros hermanos y siga buscando más conversos para que entren. Eso es lo que deseo, mi hermano, de corazón. Muchísimas gracias, hermano Carlitos, por su testimonio, por sus consejos, por su historia. Como siempre, es un gusto conocerle, saber de sus deseos, especialmente de su gran trabajo que hace a nivel del barrio y con la estaca, de organizarlos también con metas, con programas, con actividades. Eso es bueno, ¿verdad? Y lo más importante, pues que Dios no se queda con nada y va a seguirlo bendiciendo y lo va a seguir haciendo feliz como hasta el día de hoy está, ¿verdad? ¿Hay alguno de los que nos escucha que quisiera preguntarle algo al hermano Carlos o agradecerle por su historia? Eh, yo poder agradecerle porque como en poco tiempo he podido lograr mucho, las asignaciones, su mayordomía, su capacidad, ¿no? Para servir y ayudar, así es invaluable. Lo admiro bastante, hermano Carlito, y felicitaciones a Gracias, usted y hermano. a su esposa, ¿no? Y a toda la familia. Gracias, hermano. Bien, gracias, hermano Acevedo. ¿Hay alguien más? Mientras alguien más, hay unos mensajes, hermano Sí, yo Carlos. pudiera por acá, ¿no? Sí, con todo gusto, obispo, es su tiempo. Sí, sabe que, disculpen que no siento la cámara, ya déjame ubicarme acá. No tenga pena. El hermano Carlos Marín, de verdad, ha estado realizando un excelente trabajo. Es una descripción para un hombre constante. Si queremos describir a alguien constante, perseverante, pudiéramos describir al hermano Carlos, porque pese a que en ocasiones ha tenido que llevar muchas veces, ¿no? La batuta, el mando, quizás en ocasiones se pueda sentir solo. Mientras el Señor ha ido preparando poco a poco su ejército de trabajadores, de ayudantes que le acompañan, él ha sabido llevarlo, pues. Él ha estado allí, perseverando, haciendo las cosas. Puedo dar testimonio de ello, de su paciencia, cuando en reuniones quizás requiere quizás alguna ayuda, que esta ayuda a lo mejor requiere un poco más de tiempo, esperar para preparar algo para que esto suceda. Entonces él ha estado Yo allí. estoy en una capacitación online, por eso no la he atendido y todavía no la he terminado. Entonces el hermano Carlos, de verdad que muy agradecido como obispo del barrio al cual él pertenece. Muy buen amigo, excelente persona. Tenemos ya varios años conociéndonos y de verdad que hemos entablado una buena amistad como amigos, como hermanos en Cristo. Y luego que me tocó como obispo en el barrio Unares, ha sido de gran apoyo para mí, de verdad.
ha estado allí para apoyar al barrio, como bien él lo ha dicho, en las diferentes clases, en las actividades que se programan, en ayudar a los hermanos a que puedan llegar a los sitios, al Family Cell, por ejemplo. Él está siempre pendiente, obispo, la lista, falta este no ha mandado, este se ha mandado, logramos esto para allá, con mucho entusiasmo, y no ha desmayado. De verdad que esa ha sido una característica constante de él, y es de agradecerle al Padre Celestial, porque bueno, nos ha enviado, ya vieron, ya conocieron la manera como el hermano Carlos llegó a la iglesia, nos preparó a este tremendo líder para que estuviera hoy con nosotros en el barrio y en la estaca apoyando la obra de Dios. De verdad que sí, muchísimas felicidades, hermano Carlos. Sabes que, bueno, cuenta siempre conmigo, con mi apoyo. Y bueno, está de más decirte que te aprecio y te quiero mucho. Muchas gracias, obispo. Gracias, hermano. Gracias. Muy Yo amable. rápido quiero decirle algo. A ver, hermana Marisela. Muchas gracias que nos enseñó la importancia de cuidar a los recién conversos, de cobijarlos, de darles amor, sobre todo los 3 clases que nos enseñó que los puntos importantes que hay que compartir con ellos. Para mí fue una lección muy, muy bonita, muy importante y de mucha reflexión sobre compartir con los recién conversos historia familiar. Muchas gracias, hermano Carlos. Gracias. Gracias, hermana Marisela. Yo por aquí. Hermana Rosiris, qué gusto de verla y bienvenida. Gracias, hermano. Hermano Carlos, vamos a tener una conversación pendiente mañana porque esa foto no la he visto en tu árbol. De verdad que nos sentimos complacidos con nuestro líder de Templo de Historia Familiar de nuestro barrio y aparte de nuestro líder como amigo y como hermano. De verdad estamos muy agradecidos por ello. Es una obra de amor y el hermano Carlos ejemplifica eso, pues. Él sabe realmente que es una obra de amor y llega a ver a las personas como El Salvador las vería. Y es así. Es un trabajo de granito a granito, como las hormiguitas, buscando, llevando. Y lo más satisfactorio que nosotros podemos tener de él y el ejemplo grande que él me puede dar a mí es del servicio que él tiene, tanto en su trabajo como médico, saca tiempo para entonces trabajar con estos enfermos en esta parte espiritual, vamos a llamarle así, porque a veces somos enfermos espirituales en este sentido. Y no sé cómo le hace, no sé cómo, con los problemas que hay aquí de gasolina, de todo, no sé cómo le hace para echar gasolina, para ir a la clínica, para ir a la Cruz Roja, para ir a la capilla, para ir a casa de la hermana, de buscarla, llevarla, traerla. Es una manera, me pareciera que el Señor le bendice como bendijo a la viuda de Sarepta, que nunca escaseó ni la harina ni el aceite. Y yo sé que no va a escasear. Y no escasea. Yo veo que la gasolina de su carro no escasea, hermano Marín. Y yo sé que es eso, Sí. porque el Señor le bendice. Gracias por todo. Te quiero mucho, de verdad. Amo a tu esposa, a tus hijas, a tu familia. Nos sentimos como nuestra familia. Mi esposo y yo, nuestra familia, te amamos. Y también digo lo mismo, no queremos que te releven. Queremos que sigas allí. Muy bien, muchas gracias, hermana Rosiris. Gracias por compartirnos. Hermano Carlos, voy a leerle unos mensajitos aquí. Dice el hermano Jaime Bedoya, hermano Marín tiene un gran grado de humildad. La hermana Lucila dice, hermano Marín, lo admiro por su amor en la obra de nuestro Salvador Jesucristo y a todo su grupo de líderes y consultores. Tienen el espíritu de Elías. El hermana Carol Figueroa dice, muchas gracias, hermano Carlos, por su fortaleza para edificar el reino de Dios. Miguel Figueroa dice, felicitaciones, hermano Carlos. Lamento haber llegado tarde a tan especial reunión. Problemas técnicos. Hermano Jorge Martínez dice, Carlitos, tienes una conversión muy prematura a cada día, ¿verdad? Necesitamos siempre de tu contribución. Muy bien, y Tamara Banaletti dice, hermano Marín, muchas gracias por su ejemplo, motivación, positivismo y por darnos esta entrevista de todo lo que se logra
por nuestra familia y por el reino del Señor en esta tierra. Qué gusto conocerlo. Hasta hoy creía yo que la profesión de médico era puramente científica, pero ahora vemos que en algunos casos es humanitaria. Qué gran labor realiza el Señor. Le ama y los miembros en Iberoamérica. Un abrazo. Personas como usted deben ser eternas en esta tierra. Necesitamos de su contribución. Y la hermana María Concepción, hermano, gracias por sus palabras y su ejemplo y su gran amor para este servicio, para el servicio del Señor. Muy bien, pues, hermano Carlos, ya vio, hemos tenido una hermosa experiencia esta noche. Ha sido un gusto conocerle. Gracias por su espíritu. Que Dios le bendiga para seguir siendo una bendición en la vida de muchas personas y que que no mengue esa gasolina, sino que siempre tenga mucho más para poder servir. Y compartimos esta historia esta noche, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.